Confirme su vuelo. A partir de este momento en Caldas FM 96.3, Turismo con Acento, una guía para los que quieren descubrir en cada viaje un mundo de posibilidades. Bienvenidos. Muy, pero muy buenas tardes, amables oyentes. Qué rico, ¿verdad? Volver a estar con ustedes en un programa más de Turismo con Acento por Caldas FM 96.3 y con la excelente dirección técnica de Luis Guillermo Garcés, que siempre hace posible que salga mejor el sonido cada vez, y con la gran cobertura que tiene la emisora en este momento, porque con toda la reforma que le hicieron estamos como un tiro y estamos además de eso en internet. Voy a iniciar este programa como siempre, una frasecita. Hoy hago un paréntesis antes de empezar con la frase, tengo un excelente invitado y ahora hablaremos de él. Y le dedico esta frase: no me digas lo viejo que eres o lo bien educado que estás. Dime cuánto has viajado y te diré cuánto sabes. Eso lo decía Mahoma por allá por los años 570, para que vea la importancia de la culturización, que ha sido un viaje, y lo importante que es viajar. Hoy el mundo es un pañuelo, además el mundo ya no tiene fronteras. Eso puede que las fronteras las pongan los políticos, pero ya no hay fronteras. Todavía hay países muy atravesados que piden visas y piden muchos documentos, pero en realidad usted mira el mundo desde el avión. Usted está volando, pues vamos a mirarlo así. Usted arranca de Bogotá a México y usted mira cuando está atravesando la América Central y usted no ve frontera, no ve. Usted ve el mundo parejo. Entonces sí quiero hacer un llamado de atención a eso. Hoy me tiene un tema cabezón y es la seguridad turística. Están ocurriendo unas cosas que no son buenas para el turismo, no son buenas para la integridad del ser humano. Esa región de Antioquia tan hermosa al pie del Peñón, la famosa represa que está allí y que tiene servicio de barcos y tiene servicio de lanchas. 2 accidentes en 2 meses. Se hunde el barco Almirante con un buen número de personas. Y esta semana 2 muchachitos a 1000 andando en unas lanchas por fuera del horario de navegación que tiene, porque ni siquiera las leyes las cumplimos. Se chocan y hay uno en este momento muy delicado en la clínica. Y estamos viendo con yo no sé con qué ojos mirar eso, que se caen las atracciones de las ciudades de hierro. Y las ciudades de hierro hacen parte de actividades turísticas. ¿Por qué? Porque el turismo debe tener una cosa que se llama seguridad turística, o sea, la protección de la vida, la salud, la integridad física y psicológica y económica de los visitantes en el destino turístico, de los prestadores de servicios y de los mismos miembros de la comunidad receptora. Ahora están entrando a los sitios turísticos, están entrando amigos de lo ajeno y no tienen ningún inconveniente en despelucar un pasajero, que lo dejan sin uno. Entonces es bueno que vamos abriendo los ojos sobre eso. Es difícil exagerar la importancia, ya que la seguridad turística es una variable primordial en la valoración de la demanda y en la misma competitividad del sitio turístico. Para abordarla debemos tener en cuenta que nos referimos no solamente a la inseguridad del turista, sino también a la del propio habitante local, y que aquí se conjuguen la realidad, la inseguridad y la medida del modo estadístico de cómo ocurren los accidentes, para poder tomar unas medidas correctivas bastante fuertes. Y hablo así,
bastante fuertes. ¿Por qué? Porque es relevante, y en algún lugar que se percibe inseguridad en el turista, automáticamente la demanda turística baja. Hay una cosa que es muy importante y los que estudian turismo lo tienen que saber. El turismo es sensible a muchas cosas. Y no hablemos de las enfermedades endémicas que también pueden empezar a atacar los turistas. Por ejemplo, donde hay fiebre amarilla. Por ejemplo, ahora resultamos con enfermedades de niños. La viruela, por ejemplo, volvió a aparecer. Ojo con eso, que eso perjudica el turismo. Pero ahora sí entremos en materia. Tengo a Daniel Romero Ocampo aquí sentado en la mesa. Es un personaje que me llama mucho la atención. Hace unos días estábamos aquí ya terminando un programa cuando vi un señor allá, jovencitico, y se paró y me miraba. Y dije, quién sabe, miran ahora, quién sabe hacer qué interrogatorio. No, señor, vino a decirme que él era empresario o emprendedor turístico. Y automáticamente me contó eso. Yo me entusiasmé. Y me contó que es uno de los coordinadores de la Ruta Verde, que es una agencia de viajes especializada en aviturismo. Me llama también mucho la atención de que sea especializada en aviturismo, porque es que yo fui invitado y me quieren mucho los amigos del avistamiento de aves. Aquí inclusive vienen a colaborarme en el programa, y ya está próximo el congreso para su lanzamiento, y viene ahora en noviembre. Y me llama mucho la atención que ya tengamos empresas especializadas en eso, porque como todo en la vida, las profesiones, los negocios y todo van segmentándose, van volviéndose más, trabajando más un área de las posibilidades que tiene, porque digamos el gran mercado se llama mercado de naturaleza. Sin embargo, dentro del mercado de naturaleza tenemos el aviturismo y tenemos otras cosas que no vamos a mencionar para que Daniel nos cuente muchas cosas. La primera pregunta que le hago a Daniel es la siguiente. Daniel, buenas tardes. Muy buenas tardes, don José Fernando. La primera pregunta es la lógica. ¿De dónde nace la idea de la agencia de viajes? Bueno, don Fernando, resulta que yo tuve la oportunidad hace aproximadamente 5 años de ir a Lima, Perú. Tuve la oportunidad de viajar a este país para hacer un diplomado en diseño de productos y rutas turísticas gracias a una beca del SENA. Entonces, dentro de este diseño de rutas turísticas, pues nació la Ruta Verde, viendo pues el potencial que tenemos en Manizales, en reservas, en ecoparques, y sabiendo pues la gran avifauna que allí habita. ¿Por qué le pusieron la Ruta Verde? Bueno, porque la ruta inicial que se había diseñado justamente en ese diplomado era una ruta pues para Manizales, por lo tanto pues inicialmente se le puso así, la Ruta Verde, porque era una ruta pues transversal, y entonces pues a eso se debe su nombre, por los ecoparques que tenemos en la ciudad. A ver, yo le hago una pregunta. ¿Esos ecoparques tienen en realidad una oferta natural tan importante que yo diga, me voy por Manizales a mirar en los ecoparques y a mirar qué especies hay? Totalmente, don Fernando. Nosotros en los ecoparques de la ciudad pues tenemos una gran avifauna, empezando por el ecoparque Los Alcázares. En un avistamiento se pueden observar más de 80 especies en una mañana. Hay especies que son casi endémicas, o sea que tienen un alto valor. Hay unas especies que están amenazadas. Si seguimos mirando las reservas de la ciudad, pues tenemos el ecoparque Los Yarumos, Río Blanco, por supuesto. Y en este caso pues estamos entonces promocionando Recinto del Pensamiento, con más de 185 especies registradas. Yo le voy a hacer una pregunta muy capciosa a usted, porque usted lo dijo así, yo quiero saber la realidad. Al fin y al cabo yo
Alguna venita tengo por allá de periodismo y se me ocurre, ¿usted cómo me garantiza que yo vaya a ver 80 especies en una mañana? Bueno, también hay que tener en cuenta que esto también varía según las condiciones del clima, ¿sí? Pues al turista nunca se le puede asegurar que va a haber tanta cantidad de especies, en realidad porque pues en un ecoparque, en un área natural, pues hay muchas variables. Y como usted lo decía ahorita, don Fernando, el turismo es un campo muy sensible, entonces se puede afectar de cualquier manera. En ese caso, por ejemplo, si vemos la tragedia de Manizales hace un tiempo, pues afectó un poco, digamos, las vías. Entonces, en ese sentido, pues digamos que yo no le voy a garantizar tantas especies, pero se tienen unos registros de las especies que se van avistando en los sitios. Entonces estos registros pues permiten deducir aproximadamente cuántas se pueden ver, ¿sí? No necesariamente se van a ver todas, pero sí hay unos sitios, digamos, que son especialistas en cierta cantidad de especies. En ese caso tenemos entonces, como le decía ahorita, sitios como Los Alcázares, Cameguadua, Río Blanco y en este momento pues Recinto del Pensamiento. Cuando yo era profesor de la Universidad Nacional y daba mercadeo por allá, para mí el mercadeo tenía que tener un componente que es la ética. Y me va a contestar usted la pregunta: ¿cuántas me garantiza mínimo en un recorrido? Bueno, en un recorrido en el Recinto del Pensamiento, en ese caso pues podríamos estar viendo entre 45 a 55 especies de aves, pero tengamos en cuenta que en estos registros también digamos que se incluyen no solamente las que se ven, sino las que se escuchan. Para el caso de los que conocen los cantos, también el canto es algo muy relevante, entonces también hay que tener en cuenta eso. ¿Por qué no le comentamos a nuestros oyentes? Y siempre que han venido los famosos pajarólogos, como yo les digo, cuénteme de algunas especies que sean comunes y que yo pueda llegar y verlas, ¿cierto? Hay otras más difíciles y necesita determinado día, y necesita tal vez determinado clima, ojalá como el de hoy, espectacular el día en Manizales hoy. Cuénteme algunas de ellas. Bueno, en este caso en el Recinto del Pensamiento, bueno, tenemos registradas 185, como les decía, en un recorrido aproximadamente podemos apreciar entre 45 a 55 especies, y de estas especies pues hemos notado que las más comunes son, por ejemplo, la garza real. La garza real pues es una ave bastante interesante. Ella está cerca a los lagos, ella pues se alimenta de los peces que tenemos allá en el recinto, entonces es bastante factible verla. Especies como el alcaraván. Quiero hacer un paréntesis con usted respecto a la garza real. Aquí todavía quedan pocas, pero quedan. La garza nativa de nosotros, una garza más pequeñita, más estilizada. Llegó la garza real, que viene del África, y ha venido agotando la garza nativa nuestra, y ha venido agotando otro pajarito que nos llama mucho la atención, que es este pájaro negro, que también come insectos. Ay, hombre, hoy mi memoria no está, ayúdeme. El garrapatero. Entonces yo digo que son una especie bastante complicada. Sí, hay que tener en cuenta que por los cambios que se están dando actualmente en los ecosistemas, por el aumento de la temperatura, hay condiciones que empiezan a variar, entonces por eso muchas veces vienen especies de otros sectores, digamos especies que estaban hasta cierta altura, van subiendo, o especies que estaban en otras regiones van desplazándose, y pues esto, claro, cambia la condición del ecosistema y pues de alguna manera impacta en la población de otras especies. Cuéntenos, que estamos en que usted, que las ha visto y ha tenido esa posibilidad de ese regalo que da la naturaleza,
cuénteme un poco de otras. Por ejemplo, la tángara, ¿qué sería? Bueno, en el recinto tenemos varias especies de tángaras. Hay una muy especial que es la tángara nigroviridis. Esa pues es relativamente fácil de ver. A los pajarólogos pues les encanta. Es una ave pues bastante llamativa. Y también tenemos otra tángara que es la Scrub Tanager en inglés, no recuerdo el nombre científico en este momento, y la Scrub Tanager pues es una especie casi endémica. Sabemos que cuando hablamos de especies casi endémicas quiere decir que pueden estar también en otro país, pero pues son especies bastante buscadas por los pajarólogos por sus cantos y por sus colores. La verdad es que las tángaras pues son una familia bastante interesante en todo sentido. Aquí hay una especie de lora, todavía algo queda y algo ve uno a las 6 de la tarde pasar manadas de loras y por la mañana. ¿Queda algo de eso allá en el recinto? Sí, don Fernando, tenemos en ese caso una que es bastante importante, también muy buscada por los pajarólogos, y es la Leptoxytaca branniki. Es una especie que tiene un grado de amenaza y es también muy usual verla en los recorridos. Ella por lo regular pues mantiene en la parte alta del recinto, muy cerca al observatorio de mariposas, y entonces pues la verdad es un deleite poder apreciar esta especie, además que es una lora bastante grande. La última pregunta ya para terminar, o mejor dicho le voy a hacer dos. Dejamos pendiente una especie que a mí me llama particularmente la atención, que son las pavas. La pava ha sido muy tradicional, inclusive en una época los viejos la cazaban para comérsela. ¿Se ven pavas allá en...? Es correcto, tenemos una especie de pava en el recinto que es la pava maraquera, y esta especie pues usualmente se puede apreciar en el bosque de las orquídeas. Es una especie bastante interesante, de hecho pues ella es muy común allá y pues sería factible verla en un recorrido. Queremos agradecerle mucho a Daniel que haya venido a nuestro programa. Este no va a ser el último programa que usted haga, lo vamos a volver a invitar porque este es un tema que no se agota, y aquí que hemos tenido varios, cada uno de los pajarólogos nos muestra el tema desde otros ángulos. Le agradezco mucho y invitarlos en realidad a que hagan un recorrido con la agencia de viajes que ustedes tienen. ¿Por qué no le contamos corto cómo consigo yo contactarlos a ustedes? Bueno, pues es muy fácil. En Facebook nos pueden buscar como La Ruta Verde, agencia de viajes. Pueden escribirnos ahí, o ahí aparecen también los números de WhatsApp donde nos pueden contactar. Otra de las maneras también más sencillas es meterse a la página del recinto, ir a la parte de tarifas y recorridos, y en la parte de abajo pues aparecen también los números de nuestra agencia de viajes. Entonces esperamos para que nos contacten y hagan este recorrido con nosotros. Muy bien, Daniel, pues hasta aquí llegamos en nuestro programa Turismo con Acento, un programa más y un programa atractivo que le llega a la gente y le muestra estas bondades y esta maravilla que ofrece nuestra naturaleza circundante. Quiero invitarlos para dentro de 8 días, el sábado a la 1 de la tarde, por esta emisora 96.3 Caldas FM. Mil y mil gracias. Finalizamos Turismo con Acento, la más completa guía para conocer nuestra geografía, llena de sabores, costumbres, fiestas, monumentos y gente amable.